6, y estando número, seguimos la sesión. Punto número 2, homenaje a Ambrosio Rodríguez, referente del Partido Nacional, exdiputado, ex senador, al cumplirse 2 años de su fallecimiento. El señor edil Darwin Correa tiene la palabra, pero antes de eso le vamos a dar la palabra a la señora Julia Bunas Diego, que tiene unas notas para leer. Compromisos contraídos con anterioridad me impiden lamentablemente estar presente en el merecido homenaje que el Legislativo Departamental le tributa legítimamente a quien fuera un líder indiscutido del Partido Nacional como Ambrosio Rodríguez Umpierres. Caudillo por naturaleza, Ambrosio supo cosechar siempre el cariño y respeto de sus correligionarios, simpatizantes y también de quienes pensábamos distinto. No supo de odios ni rencores, mucho menos de revanchas. No perdía el tiempo en esas actitudes, sino por el contrario, lo empleaba buscando soluciones a los problemas de nuestra gente. Saludamos a su familia, a su sector herrerismo Lista 23, y en Ambrosio reconocemos a todos los que hacen que la noble actividad política se distinga por el servicio a la comunidad. Firma el señor Eduardo Elinger, representante nacional por Maldonado. Y esto es una carta que nos manda el doctor Guillermo Iparraguerre relativo a la vida del señor Ambrosio Rodríguez. Ambrosio tenía dilatada actividad política. Contaba que había empezado en el herrerismo carolino con Cáceres y luego en el herrero ruralismo en 1958. Visitaba siempre el diario El Debate, donde hoy está el directorio del Partido Nacional, y conversaba con el doctor Herrera. Luego siguió con Pancho Salazar, siendo electo edil en 1962 y 1967, compartiendo bancada con Alicia Básolo, madre de Coco y Lalo, con Popiti, Alfredo Lara, Pancho Guadalupe, todos luchadores en épocas de mayorías abrumadoras del Partido Colorado en el departamento. En 1971, junto a Miguel Galán, eran los diputados de Pancho Salazar, electos, carrera que se frustró por la dictadura de 1973. Luchó junto a Waldemar Bonilla y otros blancos en la campaña triunfador del número de 1980 contra el proyecto de reforma constitucional del proceso cívico-militar. En 1982 fundó junto a grandes blancos la DAI en la interna a la salida de la dictadura. Los sinsabores de la política lo alejaron de ese movimiento, pero en la elección de 1984, con Wilson preso, se rehizo y refundó la Lista 23 con Waldemar Bonilla y otros blancos, votando en el Senado de ACF, siendo candidato a diputado por la Lista 23, y con el Consejo Nacional Herrerista de Luis Alberto Lacalle, con Pancho Salazar, y en la Lista 423, haciendo acuerdos a la Intendencia con Pancho, con Velarde González Nieto y Miguel Galán, juntando con Bebe Grossi y otros 6.000 y pico de votos que sirvieron para 8 senadores de ACF, 2 senadores de Luis Alberto Lacalle Herrera, y contribuir a los 24.000 votos del partido en Maldonado, que no fueron suficientes para lograr recuperar la intendencia. En 1986 se unió abiertamente al herrerismo, duro de boca de Luis Alberto Lacalle Herrera, sumándose en 1987 a ese acuerdo Domingo Burgueño con la Lista 20 y Ambrosio con la 23, recuperando la intendencia de Maldonado en 1989 y logrando la diputación. A los logros departamentales de la Intendencia, que ya todos conocen, corresponde resaltar que en lo nacional Ambrosio logró trabajar por el nuevo puerto de Piriápolis, la gran reforma del aeropuerto de la Laguna del Sauce, la doble vía Punta del Este-Montevideo, el Conrad y un sinnúmero de convenios de ayuda a instituciones deportivas y sociales de todo el departamento. En 1994 no logró repetir la banca de diputado y rechazó ofrecimientos de cargos en entes autónomos como el BPS, UTE, etc., con tal de permanecer cerca de su gente y brindando el servicio que todo político debe a su pueblo, fuera de cualquier partido. En 1999 repitió su mandato en la banca de diputados y contribuyó lealmente con sus ediles al gobierno y obra del intendente Antía, luego del fallecimiento de Burgueño y el mandato del señor Pocho Tortorella. En el periodo 2005 a 2010 actuó como senador suplente acompañando al doctor Luis Alberto Lacalle en la campaña presidencial de 2009 en la fórmula Lacalle-Larrañaga.
Dando paso a la renovación en su agrupación 23, contribuyó a la formación de Unión y Cambio y a la obtención de una banca de diputados con Nelson Rodríguez, Ualde, Borsari, Rodrigo Blas, que peleó la intendencia, logrando junto a Antía dentro del partido la recuperación del gobierno departamental luego de 10 años de gobierno del Frente Amplio en el departamento. En el 2019 trabajó en su agrupación en la interna de junio de 2019 y en la primera vuelta con la fórmula Lacalle Pou Ergimón y en el balotaje, viendo el triunfo del partido luego de 30 años en la oposición. Contribuyó con Unión y Cambio en el mantenimiento del gobierno departamental, en la postergada elección local por la pandemia y cuando estaba próxima a la asunción del gobierno departamental, su corazón generoso no soportó tanto esfuerzo en la vida por su querido Partido Nacional y entró en la permanente e indeble historia de los grandes luchas democráticas, falleciendo un 21 de noviembre, dejando una esposa, Marta, que lo acompañó toda su vida en la lucha, y un hijo, Diego, y nietos y nietas sobre los que recae su legado. Doctor Guillermo Iparraguirre. También se recibió un saludo del señor Francisco Ortiz, que se excusa de no poder asistir por encontrarse en el exterior. Es todo, presidente. Gracias, señora Julia. Quiero darle la bienvenida a quien me acompaña aquí en la mesa, María Pía Rodríguez, nieta de Ambrosio Rodríguez, al señor diputado Rodrigo Blas y al señor expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera. Gracias por acompañarnos. Señora Edil Darwin Correa, antes de dar la palabra vamos a ver un pequeño video en homenaje justamente a Ambrosio Rodríguez. Hoy les quiero contar la historia de amor de un hombre con su país, su departamento y su gente. Fue hijo, padre, marido, abuelo, amigo, trabajador incansable por Maldonado y su gente. Fue político, líder y militante, fundador de la lista 23 del Partido Nacional. Fue edil, diputado y senador de la República. Pasional, frontal y sincero, duro y sensible. El 21 de noviembre de 2020 se fue a juntarse con otros militantes y amigos, y ese día nos dejó la tarea ineludible de mantener la lucha por el departamento y su gente. Este es un floreo por la pista tusoltina. Señora Edil Darwin Correa, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Diputado Rodrigo Blas, presidente Lacalle, Pía, gracias por estar aquí, más que por estar aquí, gracias por ser parte de la vida de este hombre maravilloso que fue Ambrosio Rodríguez. Compañeros, mis saludos a la barra que está aquí presente también. Muchos amigos, compañeros de batalla. Cuando Rodrigo me llama y me solicita la posibilidad, dice, hay que hacer un homenaje a Ambrosio. Hay que hacer un homenaje a Ambrosio porque es necesario que este cuerpo legislativo, que los más jóvenes, que el pueblo de Maldonado siga o sepa por los lugares que transita y los lugares que camina, no nacieron de un árbol, sino que todo tiene una historia y tiene un porqué en nuestro departamento. Y les confieso algo, arranqué 3 veces en estos días a escribir algo y no tengo nada escrito. Apunté ahora. ¿Saben por qué? Porque si escribía todo lo que tenía para decir de Ambrosio, de lo que excelentemente explicó nuestro amigo el Flaco Iparraguirre
en esa nota, y todo lo que van a tener que decir ustedes no nos darían los 15 minutos que tenemos para hablar, para hacer uso de la palabra. Ambrosio era de esos que no precisábamos, o que cuando yo lo conocí, y uno a veces cae en estas cosas, en estos homenajes, en estos reconocimientos a la figura de una persona tan grande como la de Ambrosio, cae en espacios comunes y a veces tiende a hablar de lo que la relación de uno con el homenajeado. No es lo que pretendemos hacer, pero es inevitable hacerlo, porque a partir del conocimiento personal es que uno va generando la relación y el conocimiento después en diferentes instancias. Maldonado le debe muchísimo a Ambrosio. Maldonado le debe a Ambrosio esta posibilidad que tiene hoy de ser un departamento que es punta de lanza a nivel nacional en materia de trabajo, de inversión, de desarrollo. ¿Por qué? Porque para eso era necesario que Maldonado tuviera infraestructura, tuviera cosas, calles, rutas, aeropuertos, hoteles 5 estrellas, casinos, avenidas, liceos. Y Ambrosio fue, sin lugar a dudas, un hombre de trabajo incansable en tal sentido. Junto con el que tenemos el honor esta noche de que esté aquí presente, como lo es el presidente de la calle, hicieron una revolución, no solo en el país, sino en el departamento de Maldonado. Ambrosio era de lo que golpeaba la puerta permanentemente en ministerios, desde la Cámara, con su conocimiento personal con el presidente de la calle, golpeando para Maldonado, y visualizaron que en este departamento, para que siguiera siendo o para que comenzara una transformación positiva de cara a los próximos, ¿cuántos? 30, 50 años, teníamos que tener una serie de cosas que Maldonado no tenía. Y contra viento y marea, Ambrosio, cuando decimos contra viento y marea, no es una opinión al azar, es contra viento y marea. Hoy todos, vamos a dar un ejemplo solo porque para muestra basta un botón. Estamos hablando de las cosas que hizo en política, porque en política hay que hacer. Y Ambrosio hacía. Ambrosio golpeaba la puerta y hacía. Y te insistía hasta que estuviera hecho. Porque es muy lindo hablar, pero es más importante hacer. Y Ambrosio hacía. Me acuerdo que siempre contaba la historia en esas reuniones que, gracias a Dios, la vida nos dio la posibilidad de tener en relación a la amistad y el cariño enorme que él tenía por Maldonado, que tenía por Rodrigo, y que nosotros de alguna manera acompañamos muchas veces esas largas veladas y tertulias, contando cosas y contando anécdotas, que uno se quedaba ahí callado en la boca de qué iba a hablar yo. Absolutamente nada. Alcanzaba el asado, obviamente. Y nos contaba la historia de cuando consiguieron por ahí un terreno pelado, ahí en la Mansa, y nadie creía que ahí se pudiera hacer algo distinto de lo que había, que era una cancha de fútbol, una pista de moto, una carpa en verano, una vía de tren atrás, a medio sin tren, y consiguió un presidente con visión, un diputado con coraje y un intendente que acompañaba y que metía para adelante. Porque en política hay que tomar decisiones. La política no es para los jodidos, es
es para tomar decisiones de diferente tipo y calibre. Y Ambrosio tomaba decisiones. Y Burgueño tomaba decisiones. Y Lacalle Herrera tomaba decisiones. Y cuando hicieron eso que parecía imposible, que tuvo la contra en muchos aspectos políticos, hasta en algún momento mediático también, de lo que hoy es una realidad innegable, que es un emblema para Punta del Este y Maldonado, que alguien de los que estamos aquí, alguien de los que está en su casa mirando, se imaginarían, o nos podemos imaginar Punta del Este hoy sin el hoy en Joy, antes Conrad. Pregunto, ¿alguien se lo imaginaría? ¿Alguien se imaginaría esa potencia de trabajo generadora de cientos y miles de puestos y de recursos económicos para Maldonado si no estuviera hoy en día? ¿Quién sabe dónde estaríamos nosotros? ¿Qué sería sin el aeropuerto de Laguna del Sauce? ¿Qué sería sin el puerto de Piriápolis? ¿Qué sería hasta el último día de su trabajo como presidente cuando inauguró el Liceo número 2 de San Carlos? El último día. Creo que fue hasta la última obra que inauguró el señor presidente. Ambrosio era un hombre de hacer, pero también era un hombre de familia, porque las cosas pueden ir de la mano. Con esfuerzo, sí, con sacrificio, obviamente. No hay nada sin sacrificio. Junto con Marta, forjaron una dupla tremenda que lo llevó a recorrer el departamento en cada una de las elecciones en que él fue candidato, pero a mí lo que más orgullo me da es que Ambrosio es de los políticos, y que esto cuesta y debe de costar, los políticos que quedaron en el bronce. Porque el político puede quedar en varios lugares, ¿verdad? Ambrosio está en el bronce, está en el homenaje, está en el cariño popular, en el cariño de la gente. Cuando decíamos que cuando él era candidato, iba adelante caminando, repartiendo y entregando su lista y su propuesta, dándole la cara, poniéndole, como dice nuestro presidente Lacalle Pou, un rostro humano al voto o a la persona que vota o al vecino, poniéndole la humanidad de frente, la realidad. Ambrosio lo hizo cuando era candidato, sin duda, pero más lo hizo cuando no era candidato. Cuando allá por el 2004, Rodrigo me dice, vamos a trabajar juntos, vamos a tener que estar acá, vamos a este proyecto de departamento, a este proyecto de Maldonado, a este proyecto de país, del herrerismo, del Partido Nacional. Y enseguida, años después, Ambrosio ya no era candidato y el candidato era Rodrigo. Yo no recuerdo, no creo, no le pregunté tampoco, pero estoy seguro que nunca hubo que llamar a Ambrosio para que viniera a hacer una barriada y viniera al comité. Al contrario, él decía, ¿cuándo arrancamos? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Falta trabajo, falta esto, opinión de aquel tema, opinión de este tema. Cuando no fuimos gobierno, cuando había que hacer, como bien lo explicó en su momento el presidente Lacalle Herrera, había que hacer oposición y resistencia en su momento. Y después, como todo en la vida política, se va cambiando y se va, según lo que precisa el país. El Partido Nacional siempre ha tenido esa capacidad maravillosa de adaptarse a las cosas que precisa el país, más allá de las cosas que precisa el partido. Y Ambrosio era uno de esos, de que se adaptaba a las cosas que precisaba el país y que precisaba Maldonado. Maldonado le debe muchísimo a la figura de Ambrosio Rodríguez.
Maldonado, nuestro sector, Maldonado, la gente, le debe muchísimo a una persona que dedicó su vida, y dedicó su vida, no es una frase, sino que es un hecho de la realidad. Dedicó su vida a alguien de los que están aquí, los que están arriba. ¿Ha vivido alguna elección si Ambrosio está en la calle? Es fácil para saber si él estuvo en el campo de batalla siempre o no. ¿Alguien se acuerda de una elección que Ambrosio no estuviera en la calle? Es imposible acordarse de eso, porque siempre estuvo en el campo de batalla. Cuando fue diputado y cuando no fue diputado. Cuando fuimos gobierno y cuando no fuimos gobierno. Y cuando en Maldonado el Partido Nacional retoma el gobierno después de 10 años que gobernó el Frente Amplio, Ambrosio junto con Antía, con Rodrigo y con muchos actores políticos del departamento de Maldonado del Partido Nacional, dieron la gobernabilidad que indudablemente y una forma de hacer política que sigue hasta el día de hoy. Que Rodrigo es punta de lanza, sin lugar a duda, pero que Ambrosio fue el que marcó el camino. Primero, Maldonado, el partido, la gente, y después los problemas que puedan tener adentro de cada uno. Tenemos que cuidar el partido. Ambrosio fue un hombre de partido, y discúlpenme los otros compañeros que están en esta junta hoy en día en sus bancas, al cual agradecemos que por forma unánime se haya votado este homenaje, cosa que también es un homenaje en sí mismo. Discúlpenme este minuto de no dedicarles nuestra locución a ustedes, pero uno es celoso de las cosas que quiere y uno es celoso de Ambrosio. Ambrosio era blanco, doble tatuaje, herrerista. No había chance con él. Yo no quiero seguir hablando porque no los quiero aburrir, porque como dije al principio podría hablar tanta cosa bonita sobre Ambrosio, de su llamada después de un partido clásico cuando perdía mi cuadro y ganaba el de él, desde su llamada después de cualquier partido cuando perdía mi cuadro y ganaba cualquier otro que no era el de él, y nos pasó muchas veces, y nos tenía una hora el teléfono sabiendo los nombres de cualquier jugador de cualquier cuadro rival, una cosa de loco. Ambrosio era un fenómeno, Pía. Tu abuelo era un fenómeno. Un amigo, una guía, un líder, y que como todo buen líder hizo un camino para que se siguiera transitando a la par de él. Así que yo quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy, por venir por ser parte de este homenaje tan sentido a nuestro amigo Ambrosio Rodríguez, que a veces uno habla como en pasado, pero que tanto le cuesta hablar en pasado de estas cosas, aunque ya pasaron 2 años, ¿no? Cuesta muchísimo. Un saludo a la distancia a su hijo Diego, que sé que nos está mirando, y a su familia. Así que para mí es un honor poder hacer uso de la palabra en nombre del Partido Nacional, de mi sector, de Unión y Cambio, de la 23, su lista amada, su lista querida, su lista la que fundó, cuidó, combatió por ella, pero siempre en el campo de las urnas y de frente, con los códigos que hay que tener en política y en el respeto siempre de los acuerdos. Siempre. Ambrosio respetaba los acuerdos. Así que yo les quiero ir terminando por acá, y como decía él, y nos dijo más de una vez en esas tertulias o en esas llamadas de teléfono que me tenía que bajar muchas veces, llamarme, decía Darwin, aflojá con esto no, esto sí, hacerle caso a Rodrigo.
No le hagas caso a Rodrigo. Nos decía Ambrosio que siempre, y lo he tomado como parte de mi vida desde hace muchos años, en esto más vale que te frenen y no que te empujen. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Edila Marita Araujo. Bueno, buenas noches. Nuestra bancada adhiere a este homenaje al exdiputado y ex senador político de nuestro departamento, Ambrosio Rodríguez. ¿Cómo no reconocer a un político duro, fuerte en sus convicciones, aunque tengamos visiones diferentes en política, pero justamente esas visiones firmes son las que fortalecen nuestra democracia? Así que cómo no reconocerlo. Cuando era diputado, fue compañero diputado el que era mi esposo, el doctor Enrique Pérez Morán, y trabajaban por nuestro departamento en una firme alianza por cosas positivas para nuestro departamento. Además fue su paciente también en alguna oportunidad. Así que simplemente eso, adherimos. Y una anécdota personal cariñosa que mi bancada me permite compartir con ustedes. En determinado momento nos cruzábamos por ahí en algún canal. Yo era edila y también era firme en mis convicciones y en mis ponencias. Y me decía, ¿se da cuenta, doctora, que todos los políticos, y él adjetivaba, de este departamento somos de San Carlos? Y me decía, Wilson, Pérez, por Darío Pérez, yo y usted. Y bueno, era para compartir esta anécdota personal, pero que pintaba esa parte humana, más allá de su sobriedad, tenía esa parte humana y de mucho respeto. Tiene la palabra la señora edil Susana de Armas. Buenas noches a todos. Señor diputado, señor presidente, señores ediles, señor diputado Blas, señor Lacalle Herrera, su nieta Pía. Bueno, en homenaje a Ambrosio Rodríguez, de parte del Partido Colorado, fiel representante de nuestro departamento, líder incuestionable del Partido Nacional y de su sector herrerismo La Lista 23. Dirigente por condición, siempre en contacto con los vecinos y agotando los recursos para encontrarles soluciones a los problemas de nuestra gente. Supo obtener afecto y consideración de sus compañeros. Nunca se supo de represalias, resentimientos o rechazos. Sus oportunidades la invertía invirtiéndole a la población de nuestro Maldonado, haciendo que la valiosa labor política se diferenciara. Por último, nos queda enviarle un cálido saludo a su familia, a los representantes de la Lista 23, dignos representantes de su líder, Ambrosio Rodríguez. También a la querida Marta, a Diego, que también tuve oportunidad de conocerlo personalmente. Mi marido también era de San Carlos. Él también era de San Carlos, porque los carolinos, yo de Fernandina. Y también algo particular hicimos en la vida, recorriendo por este paísito querido.
Un abrazo para Diego y para Marta y para sus familiares. Gracias. Tiene la palabra el señor edil Ronald Martínez. Gracias, señor presidente. Voy a ser breve porque considero que alguien que se precie de blanco no puede estar ajeno al homenaje de este gran blanco como lo fue Ambrosio. Personalmente no conocí a Ambrosio con la cercanía de los que tienen algunos de los presentes aquí en el plenario. Pero conocemos lo que fue su conocimiento del departamento de Maldonado, que lo ayudó en su actividad política para beneficiar a los vecinos del departamento. Y por supuesto queda en la historia y en nuestra memoria el gobierno de la calle Herrera, la intendencia de Burgueño Miguel y la gestión de Ambrosio para la concreción de algunas realidades como el Conrad, la doble vía, el aeropuerto, la ampliación del puerto de Piriápolis, el segundo liceo de San Carlos y más de 100 convenios con instituciones privadas y públicas, que generaron una revolución en el desarrollo de nuestro Maldonado que disfrutamos hasta el día de hoy. Y que bien podía haber sido la inspiración para aquel eslogan de que con los blancos se vive mejor. Y si bien es de destacar la labor del líder y fundador de la Lista 23, como dirigente político y social, en lo personal me quedo con las palabras del diputado Rodrigo Blas el día de su sepelio, y que creo es un buen epitafio para cualquier hombre de bien. Decía el diputado en su momento: Ambrosio fue un hombre bueno, que con su vida y empeño modificó para bien la vida de miles de ciudadanos de nuestro departamento. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor edil Francisco Salazar. Gracias, señor presidente. Presidente, doctor Lacalle Herrera, representante nacional, diputado Rodrigo Blas. Y felicitar a Darwin, su lista 23, su sector Unión de Cambio, por este reconocido homenaje. Esto es una jornada muy emotiva. Estamos homenajeando a alguien que fue una persona muy importante en la vida política de este departamento. Hablar de Ambrosio también es hablar de Marta, es hablar de Diego, es hablar de una familia muy querida por nosotros. Para nosotros, quienes somos blancos por tradición y por convicción, fue muy importante tener un referente como Ambrosio. Empezamos un contacto diario por muchos años, muchas campañas, con ese estilo de hacer política viejo, un estilo que ya es diferente, ni mejor, ni peor, pero era el estilo de esos momentos. El pararse en una esquina, en hablar con los paisanos, en entrar a un bar. Ese era un poco el estilo antiguo de hacer política, y Ambrosio se tomaba sus tiempos para hablar con los votantes, con los parroquianos. En el mano a mano recorrimos el interior del departamento, pueblo a pueblo, ciudad por ciudad. Algunas elecciones logramos ganar, algunas elecciones nos tocó perder, pero siempre el esfuerzo de Ambrosio y siempre la voluntad estuvo intacta, y siempre la esperanza hasta lograr el objetivo que él quería. Tengo una anécdota que la quiero contar para que vean un poco cómo era su estilo, ¿no? Teníamos una vez un acto político que era en Pan de Azúcar, pero me dice Ambrosio, dice, mira, tengo que pasar por Piriápolis porque tengo que hablar con una persona que dice, no sé, dice que capaz que no me vota. Bueno, Ambrosio, le digo, pero tenemos un acto en Pan de Azúcar que tenemos que llegar. Dice,
vamos a pasar por Piriápolis. Bueno, lo encontramos bajo una luz una noche, Ambrosio con su estilo de brazos cruzados, lo empezó a hablar para convencer. Me llama por teléfono y dice, mira que el acto arranca. Bueno, gana un poco de tiempo. Bueno, seguíamos hablando, se ve que Ambrosio no lograba en ese momento convencerlo. Me llama nuevamente y me dice, bueno, va a hablar el segundo. Mirá que hablan 3 y habla Ambrosio, y después el candidato no habla nadie. Bueno, finalmente, cuando llegamos al acto, el acto había terminado, pero la gente estaba presente todavía. La gente, a pesar de todo, Ambrosio se había tomado su tiempo, era su estilo, era la forma de hablar a la gente, era la forma de que la gente no se fuera de convencerla, y se vino muy contento. Recuperó un voto y pudo hacer finalmente su acto final en Pan de Azúcar. Para nosotros fue una etapa inolvidable. Para mi persona marcó en mi vida diaria algo muy importante y nos dejó un legado. El legado es seguir luchando por los más necesitados en este querido país. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la señora edil Wilma Nogués. Felicitamos y nos sumamos a la iniciativa del compañero Darwin Correa. Ambrosio fue un gran compañero, cálido, sencillo, humilde, militante de todas las horas, que ganando o perdiendo una elección, él al día siguiente seguía en forma silenciosa y con una gran tenacidad, recorriendo casa por casa o en cada esquina que se le presentaba la oportunidad de escuchar a un ciudadano con necesidades. Ahí estaba él, el verdadero servidor del Partido Nacional. Prácticas que mantuvo hasta su último momento y de las cuales nuestra agrupación aprendió y continuamos en el mismo rumbo. Ambrosio, prototipo de un referente, líder, caudillo. Su vida es ejemplo para todos. Gracias. Tiene la palabra el señor edil Javier Sena. Gracias, presidente. Es un honor hoy estar aquí sentado en esta silla y homenajear al diputado Ambrosio Rodríguez, y que esté en sala el presidente Lacalle. Lo conocí por allá por el año 80 en la reforma constitucional y después en la de ahí. Más adelante, si no recuerdo mal, por el año 84, 85 fundó la 23. Fue un luchador, un trabajador, un gran blanco y buena gente. Gracias, presidente. Tiene la palabra el señor edil Daniel Costa. Buenas noches, señor presidente, público, señores ediles, mi presidente Luis Alberto, señor diputado Rodrigo Blas y a todos los presentes. Bueno, hoy es un día que me llena de orgullo y de emoción, porque también empezamos a caminar con Ambrosio, con Burgueño, en las calles de Maldonado. Y me recuerda un hombre bueno, un hombre honesto, un hombre cabal en sus ideas, un hombre que no era egoísta, que hacía crecer a dirigentes en todo el departamento, no tenía egoísmo. Aquí tenemos la prueba, tenemos un gran diputado, tenemos a Rodrigo Blas, que se
estuvo al lado de él siempre. Y un hombre incansable, un hombre que siempre iba primero a todo. Y me acuerdo que cada vez que presidente Lacalle venía a Maldonado, le comía la oreja pidiéndole cosas para el departamento y para su gente. Siempre vivió en función del partido, dedicó su vida al partido. Y yo siempre digo, no me canso de decir que el país y el departamento tuvo un gran tridente político, con el presidente Lacalle, con un gran apoyo para Maldonado, con Ambrosio trayendo obras para Maldonado y con Burgueño en la Intendencia cambiaron la vida de nuestro departamento. Así trajeron, como ya dijeron anteriormente mis compañeros, el aeropuerto que se necesitaba, un hotel 5 estrellas, la doble vía a Montevideo, el puerto de Piriápolis, el liceo número 2 de San Carlos, un montón de obras, y obras que no se veían, pero que él quedaba contento cuando le hacía ese bien a la gente. O sea que yo, capaz que no es el momento, pero pediría que una arteria principal de su ciudad, de San Carlos, llevara su nombre por todo el trabajo que hizo por el departamento. Y hay que acordarse también que detrás de un gran hombre también hay una gran mujer. Y ahí estaba Marta, siempre caminando en los distintos barrios, como con el presidente Lacalle, Julita Pou, y con Domingo Burgueño, Alba Silva de Burgueño. Así que un gran abrazo a todos. Emoción tengo porque me retrotrae, yo ya estoy un poco veterano, me retrotrae a la juventud cuando caminábamos, cuando Rodrigo era un pibito y salíamos a caminar y siempre trabajaba. Así que ahí está la prueba de los dirigentes que formó este gran diputado, pero mejor persona, que era don Ambrosio Rodríguez. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor edil Alexandro Infante. Buenas noches, señor presidente, compañeros ediles, invitados. Bueno, hoy vine a hacer el reconocimiento o el homenaje a una persona que no conocí. Porque, sinceramente, yo no pertenezco al sistema político de hace mucho, a pesar de que Ambrosio Rodríguez es muy contemporáneo, ¿verdad? Lo conocí de nombre. Tal vez ni alguna palabra intercambié con él. Y no tenía pensado hoy hablar acá, pero sí venir al homenaje. Pero quiero contarles por qué vine al homenaje y por qué ocupé esta banca hoy. Porque el círculo político siempre conoce a los políticos. Pero cuando los ciudadanos conocen a los políticos, es cuando el político tiene su misión cumplida. Yo, siendo muy joven, vine a este departamento y escuchaba hablar de un señor Ambrosio Rodríguez que quería armar un hotel 5 estrellas. Y yo vine con la changa y quería que se hiciera. Pero también tenía aquel concepto como ciudadano común de que los políticos nunca hacían nada y que los políticos era puro cháchara y nos pedían el voto cada 5 años y nada más. Pero sin embargo, ese señor Ambrosio Rodríguez logró levantar el Conrad. Y yo sentí que los políticos podían hacer algo. Y también sentí en algún momento que con la política podía ayudar, y podía ayudar a cambiar el departamento y ayudar a Maldonado. Y muchos años después, para ayudar a Maldonado, tal vez por aquella enseñanza que me dejó un señor que no conocí y que seguramente nunca él supo mi nombre, ingresé en el sistema político. Por eso hoy sentí la necesidad de estar acá, para agradecerle, aunque él no esté, por traspasar el sistema político, por traspasar
ese núcleo de conocidos y ser querido y respetado por sus actitudes, por la gente. Así que Ambrosio Rodríguez, a través de su familia, de mi parte, un gracias enorme. Muchas gracias por lo que hizo por Maldonado y por la gente de Maldonado. Tiene la palabra el señor edil Pedro Gaba. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches para todos. A los invitados de la mesa, muy especialmente, que aquí tenemos el gusto de que estén hoy presentes aquí para acompañar en este homenaje y reconocimiento tan sentido que todos los que lo conocimos tenemos casi una obligación moral de apoyar este reconocimiento, porque yo represento a la lista de Ambrosio. Tengo la suerte de haber participado en los últimos años en estas elecciones, pero Ambrosio lo conocía cuando yo no trabajaba en política, solamente lo votaba, porque era el diputado que estaba todo el año en mi zona, en mi ciudad, en mi pueblo, y era el diputado que nos ayudaba silenciosamente para hacer pequeñas cosas, pequeñas obras. Acá han hablado de grandes obras, pequeñas obras que eran muy importantes. Yo conseguí el apoyo de Ambrosio para cosas de las escuelas de la zona oeste, y él anónimamente prácticamente, porque nadie sabía que él era el político que nos ayudaba y nos viabilizaba conseguir las cosas que precisábamos. Entonces, creo que desde todo punto de vista quiero apoyar y rendir un homenaje desde mi zona, desde mi ciudad, porque Ambrosio estaba los 365 días del año, los 5 años digamos, de periodo político. Y en los siguientes 5 años volví a estar y siempre apoyando a la gente de un punto de vista muy humano, muy sencillo. Ambrosio se arrimaba a la gente y le generaba una confianza que quizás es más difícil de lograr, y de la empatía que tenía con toda la gente en esa llegada personal, y por estas cosas muy chicas que de repente conseguíamos con Ambrosio para gente que no votaba, para los niños y cosas así. Creo que es un punto de vista distinto, y desde la zona oeste, porque siempre estaba presente y nunca nos dejó solos en muchas batallas que tuvimos que librar para pequeñas o grandes cosas de mi zona. Muchas gracias, Ambrosio. Muy bien, cerrando la lista de oradores, tiene la palabra el señor edil Nelson Echeto. Gracias, presidente. Un saludo a la mesa y un saludo a todos los compañeros que están en la barra de Unión y Cambio y de la lista 23, amigos de Ambrosio. Yo voy a hablar... Hola. Conocí a Ambrosio no por política. Yo ingresé al Casino San Rafael en el año 1967. Y ya en el año 70, no sé qué vieron mis compañeros, me pusieron en la comisión directiva. Y empecé a trabajar en el gremio, y trabajé por 40 años dentro del gremio del casino. El Casino San Rafael, tuve el honor de ocupar todos los cargos y también ser presidente de la Federación de Empleados. Al empezar a trabajar, viví en San Carlos. Y en compañeros de trabajo me vinculo a Juan Everesquerra, a Plada, y conversación va, conversación viene. Eran blancos como yo, y eran de Ambrosio y me hablaban de Ambrosio. Y en el año 71, en esas recorridas que él hacía suavemente, como andaba, llegó al casino a saludar, como cayendo ahí, y ahí lo conocí. Esto me permitió que en distintas etapas sindicales que tuvimos, San Rafael siempre tuvo sus altibajos,
contar con él y los otros representantes departamentales políticamente, cuando íbamos al pío pío, como se dice, al Parlamento, golpeando puertas, y de ahí empiezan a hacer una vinculación de yo como gremialista y él como político. Yo militaba en el Partido Nacional, pero no vivía acá. Vivía en Rocha, en Las Canas, en mi pueblo, y era militante ahí. También empezamos a conversar y salen las cosas, empezamos a hablar de Herrera, de esto, que yo tuve el orgullo de que me presentaran a Herrera con 14 años en el 58. Y él me dijo, tú le diste la mano, yo lo voté. La diferencia es grande. Así que a consecuencia de eso me va llevando a cada vez tener más acercamiento, y cuando me vengo definitivamente para Maldonado en el año 90, después que ganamos la elección, el presidente, que un gran triunfo aquel, yo trabajaba con Gonzalo Aguirre en Montevideo, hice la campaña con la lista 97. Cuando me radiqué, me ubico acá en Maldonado en forma definitiva. Ambrosio, poco tiempo después, me invita a participar en su agrupación. Y a partir de ahí empecé a militar junto a Ambrosio. Llega el momento más importante de los debates, fue sin duda, no me lo cuenta nadie, fue cuando se habla del terreno, como habló Darwin hoy, vacío. ¿Qué se hacía? ¿Qué hacíamos los empleados? ¿Qué iríamos a hacer con un casino así? Hubieron asambleas muy duras, y la mayoría por amplia, pero 5 a 10 a 9, todos estaban en contra de la apertura de esa sala. Tuvimos unas reuniones con Ambrosio, y él nos decía, le dijimos qué probabilidades había de que en vez de que un 20%, un 30% de los empleados de Casino del Estado participara en las academias. Dijo, ningún problema. Pero ni así logramos en las asambleas revertir la situación, y solo votamos en San Rafael 5 personas a favor de la apertura, a la licitación de ese casino, donde lamentablemente en esa sesión hubieron cosas muy desagradables que no vienen al caso porque no es el momento. Pero a partir de ahí también cada vez me voy haciendo militancia, y ahí sí, de pata descalza, como se dice, no hay lugar junto a Marta, Ambrosio y Darwin, no lo puedo olvidar porque es así también. San Carlos no quedó una calle que no visitaron. Ahí vi quién era Ambrosio cuando golpeaban las puertas y salía una señora mayor y se ponía a llorar, o una joven y lo abrazaba y le decía gracias Ambrosio, vos siempre tuviste, cuando la abuela se fue, cuando papá se fue. Y era emocionante verlo a él en las casas una a una, y otros que no lo votaban. Y se da una anécdota que yo golpeo una puerta, una señora me atiende muy bien, y digo, estoy trabajando para Ambrosio, la lista 23. Ah, lo conozco, mucha suerte, pero discúlpeme, pero no, dice, no lo voy a acompañar. Bueno, viene Ambrosio más atrás y se pone a hablar con él. Charlan, ¿quién era? La señora que fue después alcalde de San Carlos. Sí, exactamente. Esa misma, con todo respeto me dice, y yo dice, no, vamos, dice que esa no la convence, me parece que golpeaste mal. Pero después, en distintas, la parte gremial me dio también que yo trabajé mucho, no había políticos. Las comisiones se integraban con compañeros. Yo trabajé con Salgueiro, con el Yuyo, con el hijo, con Horacio Díaz, con gente colorada, con blanco, con todo.
Y cuando había algún problema y se necesitaba, era hablar, agarrar el teléfono, y si teníamos que llamar a Darío, había uno que llamaba a Darío, si había uno que había que llamar a Ambrosio, bueno, por supuesto que lo hacía. Y en los últimos tiempos, todo lo que se dice, cuando él dejó y entregó la posta bien entregada a Rodrigo, y comenzamos a vivir circunstancialmente más cerca, vivíamos. Y en las campañas electorales, creo que no sé si fue Rodrigo o Lucich, alguno de ellos fue, me pusieron un trabajo muy sacrificado. Tenía que andar yo con Ambrosio, nadie más tenía que andar, el chofer de Ambrosio era yo. No sé quién fue. Era un honor para mí que fuera yo la persona que tuviera. Por supuesto que salía y no sabía cuándo volvía, eso era claro. Llega la pandemia y ahí, obviamente, como todos los días, nos hablamos por teléfono. Entramos a cosas más políticas, no de política, sino de familiares. Y yo, cuando de repente estaba feo y hacía unas tortas fritas mi señora, y era una pasión que tenía que se las alcanzaba, ¿no? Y cada poco se ponía a llover, hacía una llamada por teléfono, como sonceando, a ver si había algo. Y el destino también me lleva, no sé qué fue. El día que le dio el ataque, el primer infarto, ese día él, como se iba a quedar, se ve, más tiempo junto a Marta en el sanatorio, no me llamó para que yo lo llevara. Se fue él en el auto y bueno, lamento, pues yo si hubiera estado, creo que no lo iba a salvar, pero por lo menos hubiera llegado más rápido. Pero después, cuando quedó internado, yo desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde estaba con él y charlaba de política, de fútbol, como dice Darwin, éramos del mismo cuadro, y charlábamos de todo, de la vida, y me dejó algunas cosas para hacer, porque parece que él sabía que estaba para irse. Me encargó de algunas cosas que son personales, por supuesto. Para mí, Ambrosio, con todo respeto, no era un político para mí. Para mí fue mi hermano mayor, y no sé si no más que mi hermano. Era Ambrosio. Y era Ambrosio, nada más. Muy bien, ahora le vamos a pedir unas palabras al señor diputado Rodrigo Blas. En primer lugar, en nombre de la familia y de la lista 23 y del sector Unión y Cambio, agradecer a esta institución el merecido homenaje y reconocimiento a una de las figuras más importantes de los últimos 50 años en la vida política de Maldonado. Estén donde estén, hay cosas que no admiten discusión. Los logros, pero no solo los logros, porque a veces la gente se mide por sus logros, y ahí es donde nos rescata la historia, pero también por los obstáculos que hubo que superar para llegar a esos logros, que es lo que habla de la calidad y la capacidad de las personas. Porque llegar, muchos llegamos y a veces por casualidad, pero el tema es cuando llegas a esos logros a través de esos grandes obstáculos que a veces la historia no recoge. Es más, los que se paran de un lado después se suben a esos logros, presidente. Y después se difunde, queda difuso y nadie sabe quién estaba de un lado y del otro. Yo he escuchado acá hablar de Conrad como una gran obra del Partido Nacional, de Ambrosio, de Burgueño, del presidente Lacalle. Solitos estábamos.
peleó ese Ambrosio. Nos sacaron una ley, presidente, para derogarlo. Y ahí está el Conrad. Y ahí mis palabras en el cementerio. Un hombre bueno que transformó realidades individuales de a miles de familias. A impulso del Partido Nacional, a impulso del presidente Lacalle, a impulso de Domingo Burgueño, a impulso de Ambrosio contra la acusación de narcotraficantes, generadores de prostitución. De eso se hablaba. Yo me sentaba allá en esta junta. Y años después, 25 años después, cuando todos los partidos comieron sus banquetes, cuando todos los partidos cortaron su cinta, cuando todos los partidos festejaron cumpleaños, el broche, la cocarda de Ambrosio y los que lo hicieron posible son los miles y miles de personas que directa e indirectamente han vivido esa obra. Y esa es la historia a rescatar. Y eso es la verdad, no el relato. La verdad que cuando uno tiene que enfrentarse a esas minorías organizadas que parecen llevar adelante las voces de los pueblos y que el tiempo las entierra porque las realidades les pasan por arriba. Ambrosio era eso, era un luchador contra esos relatos. Era un hombre honesto, un hombre bueno y un hombre convencido de sus cosas. Muchas veces menospreciado, subestimado, porque hacía política de a uno. ¿Qué otra forma hay de hacer política leal y sinceramente si no es aquella de preocuparse de a uno, de cada uno de los ciudadanos a los que uno tiene la posibilidad de cambiarle la realidad? Esa forma de tratar de subestimar a Ambrosio era y es la forma más alta de ponerlo en su real valor. No descansaba hasta que no encontraba esa solución. Insistía, le cerraban puertas, las pateaba. Y esto lo digo literalmente porque lo vi y lo acompañé a patear la puerta de un ministro que en ese momento no lo pudo atender. Y qué susto se llevó. Y la solución vino para Maldonado. La lealtad. Moneda escasa en esto de la política. Y que a veces no paga porque al que sabemos que no se va, al que sabemos que no se mueve, lo dejamos un poquito para atrás, presidente. Viene el otro, el que se hace valer, el que amenaza y se lleva el premio, y el leal queda 2 puestos atrás en la lista. Ese era Ambrosio. Y se calentaba como el mejor, pero no se movía y al otro día estaba peleando. También te las cantaba en la cara, ¿no? Porque esa es la otra historia, que en estos tiempos tan líquidos, donde la verdad y la realidad se te va entre las manos como el agua, la falsedad es moneda. Ambrosio no era de eso. Ambrosio te la tiraba, te la decía y al otro día estaba trabajando otra vez por su objetivo, por su partido. Blanco rabioso, asquerosamente blanco, orgullosamente blanco, como decía Wilson. Pero no obstante nunca, y esas son las enseñanzas, vi yo a Ambrosio o escuché pasar por arriba la honestidad o la persona de un rival para tratar de lograr su objetivo. Enseñanza que todos nos debemos. Si se podrá hacer política con éxito durante 50, 60 años sin la necesidad de aplastar el honor ajeno, sin la necesidad de arrastrar la fama del otro ante la ausencia de la fama propia. Esas políticas de hoy que Ambrosio denostaba son las que hay que rescatar. El Ambrosio humano que cuando, y la veo a Pía sentada acá, que cuando la vida le trajo una adversidad que no había respuesta, salió a pelearla por todo el mundo para conseguir la solución para su nieta, y hoy, gracias a Ambrosio y su pelea, Pía está acá, sanita, grande, hermosa, y viviendo una vida que su abuelo dejó. El Ambrosio noble, que supo siempre perdonar. El que dejó el camino propio
porque entendió, quizás muy rápido y quizás de forma que otros no entendemos y nos quedamos, que el mejor legado que podía hacer él a la política y a su agrupación era dejarla funcionando hacia adelante, abandonando sus propios deseos para, en este caso, darme a mí la responsabilidad de llevar adelante. Responsabilidad que creo que hemos llevado bien con un grupo de gente. Y que cada elección que pasa, yo tengo el orgullo de regalarle a Ambrosio más votos que en la anterior, como para cumplirle. Pero realmente el orgullo que tenemos y lo que debemos cumplir con Ambrosio es recorrer nuestra vida política sin olvidarnos que la política se hace de a uno, que cambiar las grandes realidades es importante, pero no olvidarse de transformar las pequeñas realidades es mucho más importante. Recordar siempre que no hay objetivo político que pueda llevarse por delante el objetivo de destruir al ser humano que está enfrente. Que no hay una lealtad mayor que la lealtad a esa forma de ver la vida y a esa forma de ver la actividad política, que es la actividad más noble, una de las más nobles que puede abrazar un ser humano. Ambrosio fue eso. Ambrosio fue nobleza, fue desprendimiento propio para lograr soluciones para todos, fue la entrega permanente por su departamento, por su partido y por su gente. Merecido homenaje y el compromiso personal de seguir recorriendo ese camino, porque eso es lo único que realmente se lleva un político en su trayectoria. Que vengan otros que recorran su huella y en Maldonado somos varios los que recorremos orgullosos la huella de Ambrosio. Muchas gracias. Muy bien, le vamos a pedir al señor edil Dorrín Correa, a la señora edil María Araujo, Susana de Armas, y le vamos a pedir a Nelson Echeto, en representación de todos los señores ediles que hablaron, a que nos acompañen aquí a la mesa. La Junta Departamental de Maldonado le va a entregar una pequeña placa en recuerdo del homenaje realizado por la Junta Departamental del Maldonado al señor Ambrosio Rodríguez en memoria de su destacada actuación política y social. Señora edil Braga. Cuarto intermedio de 10 minutos para